Bueno, como les decía, esto van a ver en el medio, no va a volver a aparecer porque ya lo vimos, pero en el medio de todo esto viene la parte del PERT, del diagrama, ¿sí? Esto sería como toda, es muy ambicioso decirle toda la documentación de un proyecto, pero digamos es todo lo que debería tener un proyecto eh, hasta el control del mismo, ¿sí? En el medio hay cosas que ya vimos que acá no van a aparecer, porque esto tiene que ver con más una hoja de ruta de pasos a seguir, pero todo en el medio va el estudio económico, el estudio financiero y demás. Esto es como toda una cosa para poder llegar a hacer esos estudios financieros, ¿sí? Algunas cosas son más obvias, otras menos, pero en general es todo bastante racional, ¿sí? Esta es una de las más obvias de todas, por ejemplo. Y aparte, no es que esto tenga que estar siempre, dependiendo del proyecto de que estemos hablando, no hay un documento de alcance del proyecto. Si es algo pequeño de uno, no va a ser un documento en donde estén las cosas, pero en general, si se aplica a una empresa o es para presentar a algún lado o demás, se hace bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? O sea, definir de qué se trata el proyecto, ¿sí? Para ver, esto que está en azulcito hay como tres partes acá, una es qué se va a hacer, otra es cómo, y la otra es quién lo va a hacer, ¿sí? Entonces, bueno, esto no siempre va a aparecer todo, porque, por ejemplo, el requerimiento del cliente, el cliente puede ser yo mismo. Y sin embargo, igual me ordeno en qué es lo que hay que hacer o a dónde quiero llegar y cuáles son los pasos, ¿sí? Pero esto, digamos, sería a quién a quien se le presenta el proyecto o para quiénes, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que ya vimos, finalmente esto después va a derivar en el PERT, o sea, hay que separar esto hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Eh, Esto puede estar o no, o sea, cada tarea que se encara puede tener esperen que esto me abre acá el Zoom, puede tener un documento o algo con lo cual uno dice, terminé la tarea esta, a eso se le llama entregable, puede ser un producto, puede ser un documento, puede ser, no sé, una habilitación, lo que sea. Hay algo que en un momento me dice, bueno, esto está terminado, podría existir o no. ¿Cuál es el criterio de aceptación de ese entregable? O sea, en qué condiciones se considera terminada esa tarea o no. Y esto es importante, la estructura de división del trabajo, porque con las tareas, es lo que me determina el PERT después, ¿sí? Pero estos son todos títulos que podrían ser una sola cosa, o sea, no tiene por qué estar todo, ¿sí? O sea, esto podría no estar tranquilamente, el entregable también podría no estar tranquilamente, y uno lo único que hace es organizarse en qué es lo que quiero, cómo se compone eso y cómo vamos a dividir el trabajo, lo básico. Plan de calidad, esto viene durante y después de que el proyecto está en marcha. ¿Por qué durante? Y porque hay toda una etapa previa que también es parte del proyecto, o sea, previa a que la cosa exista o funcione, que si uno armó el diagrama de PERT, que es fundamental para esto, puede ir controlando que los tiempos se cumplan, que las condiciones estén y demás, amén de que, dependiendo del tamaño, obviamente se harán auditorías, inspecciones, lo que fuera, por ejemplo, en obra pasa todo el tiempo eso, pruebas de si estamos fabricando algo, pruebas intermedias y demás. Todo esto hay que planificarlo. ¿Qué pasa? Es posible que no haya que hacer nada de esto o muy poca cosa y lo único que haya que controlar es que los tiempos se estén cumpliendo. Porque después puede ser algo muy sencillo que no requiere de pruebas ni de inspecciones, ¿sí? Pero digamos, de máxima, una cosa, algo así, ¿sí? Para eso tenemos que definir primero, tendríamos que haber definido acá qué es calidad, ¿sí? Porque no sé si esto lo tienen visto en algún lado, pero eh, ¿qué es un producto de calidad? Bueno, depende de quién lo mire o quién lo juzgue, ¿sí? Y un producto de calidad es el que cumple las especificaciones. Ese es un producto de calidad. No necesariamente tiene que ser el mejor producto que hay, pero si dice, mira, yo con este destornillador vas a poder atornillar 15 tornillos y después se rompe, tiene que, si es de calidad, o sea, la calidad de ese destornillador es que cumpla con atornillar 15 tornillos y después se rompa, no que se rompa al 12, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con calidad, con cumplir lo que se especificó que tiene que estar
decidido de antes, ¿no? Por supuesto que tiene aprobado y demás, pero bueno. Así que esto es un poco como para ordenar la cosa. Entonces, el plan de calidad es previo, durante y posterior, ¿sí? Bueno, esto, estructura de división del trabajo, acá hay un ejemplito, pero no necesariamente tiene que ser así, pero, porque, repito, dependiendo del tamaño del proyecto, puede ser dividido en una o más tareas y puede intervenir una o más personas, así que es relativo hasta dónde vamos a llegar con esto. Pero es, digamos, lo que uno intuitivamente haría, que es dividir el proyecto en todas las partes que se puede dividir y ver quién va a hacer cada una y qué parte es más importante que otra. Esto es como una cosa previa al PERT, porque en base a esto yo después puedo determinar si esto va a ir, no sé si se acuerdan, pero todo en línea, en donde hay uno que va haciendo todo, o se arman equipos que van en paralelo, etcétera, etcétera, pero depende un montón de qué es lo que hay que hacer y de lo que viene después, que es quién lo hace, ¿sí? O sea, quién es el responsable y quién lo hace, ¿sí? Así que esto acá está hecho sobre cualquier ejemplo que estaba en un libro, así que no viene al caso. Eh, o sea, esto sería como un estudio de mercado que se va a hacer o algo así, y acá es como quién se encarga de qué cosas, pero esto aplica a cualquier cosa que uno pueda hacer. Por ahí tiene dos ramitas y va uno, otro y otro, o sea, eso depende de qué es lo que estamos planificando, esto va a ser más o menos complejo. Pero en cualquier caso, hay que separarlo en, bueno, esto se divide en estas tres tareas y eventualmente, ahora vamos a ver quién la hace, quién es el responsable, cuánta gente necesito, pero hay que dividirlo en partes si es posible, ¿sí? Después, si es una cosa sola la que hay que hacer, no hay PERT que valga ni estructura de división del trabajo, tiene que haber trabajo para dividir, ¿sí? Lo que pasa es que si nos ponemos finito, se puede dividir un montón el trabajo en partes y cada vez más chicas, ¿sí? Esto es parte de lo mismo. Acá estaría como integrando lo anterior. ¿Qué es lo que se va a hacer? Esto es como algo previo al PER. De hecho, en algunos de los ejemplos que yo di, estaba esto. No estaba en la parte del entregable, pero sí estaba el responsable, no me acuerdo cuál era, creo que el equipo A, equipo B, equipo C, creo que era ese. Y acá al lado uno en un Excel le pone directamente cuánto dura, tarea precedente y demás, que ya está pensado de antes. O sea, esto es como va a quedar como redundante, pero es un pre-PERT, ¿sí? Es lo que hay que pensar para poder armar el PERT. A ustedes les viene como un enunciado hecho donde ya medio está todo cocinado o casi, así que no es tan dramático, ¿sí? Y los ejemplos estos son válidos o no, dependiendo de lo que hagamos. Esto es súper ostentoso decirle matriz de asignación de responsabilidades, simplemente es decir quién va a hacer cada cosa, ¿sí? ¿Qué pasa? Otra vez lo mismo, ¿no? Somos una empresa gigante que hay un montón de gente y bueno, hay que definir quién hace qué, quién es el responsable, quién ayuda, quién lo reemplaza, ¿por qué? Porque esto después, la planificación del proyecto, eh, como no es que se va a hacer todo hoy, sino que lleva un tiempo, tiene que haber uno que dé la cara y eventualmente uno que lo reemplace cuando ese que dé la cara no está, o sea, hay que armar los equipos, digamos, ¿sí? Y tiene que estar claro quién hace qué y quién responde por qué cosa, como en cualquier empresa y cualquier negocio de lo que fuere, ¿sí? Esto es un ejemplo para este libro, pero cada uno le puede poner el nombre que quiere, P y S es lo mismo, el nombre que le pongamos. El tema es alguien que esté a cargo y qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? El cuándo, el que ya estaba antes, entonces quién lo tiene que hacer, y el cómo era el de distribuir las tareas, ¿sí? Ahí es donde entraría con eso que tenemos ahí se arma el PERT. Y sin el PERT es muy difícil que uno pueda controlar realmente el proyecto, ¿sí? Porque la mayor parte del control del proyecto tiene que ver con el cumplimiento de los plazos y los plazos tienen que ver con el cumplimiento de las especificaciones que se hayan preestablecido para que eso se considere terminado, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero se monitorea con el PERT esto. No hay, o sea, se puede hacer de cualquier manera, el sui generis también, pero lo digamos, una manera ordenada es hacerlo con el PERT, ¿sí? Entonces, esto, los reportes periódicos no es todos los días, es cada un tiempo que se especifique que es razonable hacerlo, dependiendo de qué sea lo que estamos evaluando, si es algo que se hace en un día solo, por ahí cada 3 horas, si es algo que lleva 2 años, por ahí cada 3 meses, o cada año, no sé. Eso depende de qué es lo que estemos haciendo, ¿sí? Esto, fechas reales, costos reales, acá se une un poco, fechas reales tiene todo que ver con el PERT, costos reales tiene que ver con el estudio económico que hicimos hace 20 millones de años, de cuánto es lo que se supone que iba a costar cada cosa. Esto es relativamente irrelevante porque se analiza después en el BAM.
o sea, en el estudio financiero, pero bueno, si hubiera un cambio acá, o sea, si hay una manera de cuantificar el valor que se va ganando a medida que se avanza, se podría controlar. Es muy difícil hacer eso, de todas maneras, ¿sí? Bueno, esto es obvio. Si hubiera algún cambio, dado que esto lleva un tiempo, como les dije, podría llevar un tiempo, podría haber cambios de todo tipo, en el alcance del proyecto, en el presupuesto, para más o para menos, generalmente para menos, y para menos es me excedí, digamos, ¿no? Y en el programa, porque después vamos a ver que viene otra cosa que influye en esto, pero por ahí puede ser necesario u obligatorio alterar el orden de alguna tarea y eso va a alterar todo, ¿sí? Eh, Esto, medir el avance real y compararlo con el planeado es ver el PERT como venía y ver si el avance real del proyecto se va cumpliendo en base al PERT. Y ahí entra algo que vimos la vez pasada. Si en el PERT había holgura, estoy más tranquilo con este control que si en el PERT no había holgura. Porque si no hay holgura, cualquier desvío me va a hacer fracasar el proyecto, ¿sí? O por lo menos el plazo, ¿tá? Entonces, eh, para controlar acá, ¿qué área necesita acciones correctivas? Esto tiene todo que ver con el tema de la holgura. Acuérdense que las acciones correctivas eran achicar el tiempo de una tarea o eventualmente estirarlo si era necesario porque no se puede hacer en ese tiempo. O sea, hay que especificar qué es lo que hay que hacer y rearmar el PERT si hace falta con esas correcciones. Hay veces que uno puede modificar en alguna tarea al medio que no está en una ruta crítica y no va a pasar nada con el diagrama general, porque al no estar en una ruta crítica, si no me paso mucho en la modificación, no va a alterar la duración total del proyecto. Ahora, si el cambio que se produce es sobre una de las tareas que estaba marcada en la ruta crítica, eso va a cambiar todo. Entonces, por eso era que la vez pasada decíamos, bueno, sobre esas tareas que quedaban marcadas en lo que llaman la ruta crítica o camino crítico, es sobre las que hay que tener un control estricto, porque si esa tarea se atrasa, atrasa todo el proyecto. Cualquier otra que se atrase, hasta cierto punto, no va a alterar el desarrollo total del proyecto. Pero las del camino crítico, sí. Hay algunos ejemplos en donde casi todas las tareas son del camino crítico. Bueno, mala suerte. Habrá que controlar todas, ¿sí? Esto es a título informativo porque es más o menos obvio. ¿Cuáles son los riesgos que se corren? Bueno, hay de todo tipo de riesgos. Espere que quiero ver si acá no teníamos algo más. No, está bien. De todo tipo de riesgo. Hay que ver cuáles son las cosas que me afectan. Estas cosas que están acá, puede haber ninguna de estas cosas externas que están poniendo acá. Estos son riesgos externos, por ejemplo. Ahora va a venir una clasificación de riesgos. Eh, para muchísimos proyectos, si yo no me afecta, honestamente. Este era uno estaba en el ejemplo del libro, pero no sé. Acá pone, por ejemplo, la probabilidad que suceda que me construya una autopista alta. No sería nuestro caso en líneas generales, pero bueno, digamos, hay que analizar las cosas externas, eso de los conflictos que puede haber o problemas externos que pueden hacer que el proyecto se retrase o avance. Vamos a ver otros más claros que este, pero por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto. En la construcción, el tema de la lluvia es central. Cuando llueve mucho, se atrasa todo, cuando no, es distinto, ¿sí? Hay que preverlo eso, ¿sí? Hay que evaluar el riesgo que se corre para ver qué acción. Uy, me falta una hoja, esperen, a ver si no viene para acá. Me falta una hoja, me la salté. A ver, espera. Bueno, bueno, se las comento porque no sé, me desapareció el PowerPoint o algo. De los riesgos que puede haber, o sea, están los técnicos que tienen que ver con eh, eh, cambios por ejemplo, un insumo que no se consigue más, o que cambió, o que mejoró, o que empeoró la calidad de eso. Eh, Puede haber riesgo de recursos humanos, que no cuente con el personal que necesito, o que no esté capacitado como lo necesito en el momento que lo necesito. Bueno, puede haber riesgos externos, como el climático, riesgos de costos, que hayan variado los costos. Cuando se habla de riesgo, uno siempre piensa que es algo malo, que el riesgo suba, por ejemplo. Pero el riesgo es sencillamente que no ocurra lo planeado, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, sí, quiero ese riesgo, por ejemplo, que los costos bajen. Sí, obviamente que quiero ese riesgo. Pero digamos que si los costos bajan, hay un cambio en el plan, hay un cambio en el presupuesto. Para bien, pero lo hay. Que yo, si la gente me sobra
también uno dice, bueno, prefiero que me sobre y no me falte. Bueno, hay que pagarle. Entonces, no necesariamente el riesgo es que me vaya peor de lo que esperaba, que me vaya mejor también, porque quizás sobreestimé recursos que no eran necesarios, ¿sí? Entonces, bueno, recursos humanos de costos, externos y técnicos. Después hay otro riesgo que hay que tenerlo en cuenta, pero solamente ocurre cuando uno analiza un proyecto que no es para uno, ¿sí? Que es el riesgo que me genera el cliente o el que patrocina o el que pone el dinero, digamos, ¿no? Eh, si yo estoy haciendo un proyecto para una persona y esa persona tiene que participar, por ejemplo, habilitando lugares para que yo pueda realizar eso, accediendo a permisos o lo que fuera, y no lo hace o se retrasa o tiene algún problema, se me va a retrasar todo. Por ejemplo, cuando uno trabaja para el gobierno, hay que tener en mente eso. El gobierno tiene que habilitar, tiene que generar permisos y demás que podrían ser rápidos o no. No digo que haya que poner, bueno, por la duda pongámosle 3 meses más, pero hay que evaluarlo, hay que tenerlo presente, ¿sí? También, si hay cosas que dependen de habilitaciones, no porque el cliente sea el gobierno, pero, por ejemplo, necesito que el municipio habilite el local para poder arrancar, eso lleva un tiempo y hay que evaluar la posibilidad de que ese tiempo sea, o sea, que hay un riesgo ahí de que el tiempo que uno pronostica no se cumpla, ¿sí? Con eso no hay mucho para hacer. De hecho, como soluciones se proponen tres. Anticiparse al riesgo, eso no quiere decir que no vaya a ocurrir el hecho por el cual yo estaba preocupado. La otra es tener un plan de contingencia, que es el mejor de todos, como acá, el plan de respuesta. Y el otro es directamente aceptar el riesgo y aguantársela, ¿sí? En todos los casos hay que ponerle un poco de pensamiento a esto, porque eso también define el PERT incluso, ¿sí? Porque poner todo muy justo en general no termina dando resultados. Siempre uno tiende a ser optimista y en realidad hay que poner como una medida de seguridad, ¿sí? Pero bueno, fuera de eso,